Muy, pero muy buenos días. Tengan todos ustedes, estudiantes del grado 8.1 del Colegio Camacho en Ciencias Sociales. Entonces ya estamos en la recta final. Hoy ya es 30 de octubre. El próximo domingo empieza noviembre y posiblemente nos queden 4 o 5 clases. El 20 de noviembre pues creo que ya es la salida final. ¿Listo? Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Nos quedan 3 temas. Nos queda la Revolución Francesa, nos queda Napoleón Bonaparte y la Revolución Industrial. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo posible para que nos rinda el tiempo. Y en el día de hoy vamos a ver la Revolución Francesa, que fue un acontecimiento espectacular porque tiene dos significados, como la irrupción, como la bienvenida de la democracia moderna al mundo, porque con la Revolución Francesa cae como ese poder antiguo, poder de las coronas, de los imperios, de las monarquías, de los reyes, y viene ya la expresión de lo que decíamos en la Revolución Francesa, del poder y la voluntad general del pueblo, participando en todas las actividades y queriendo reivindicar sus derechos y participar en todas las decisiones generales para el bienestar de todos, el pueblo, todos, para todos todo. Entonces esa era la idea de la Revolución Francesa, que el pueblo participara y tuviera sus derechos. Pero luego descubrimos que en el trasfondo fue una revolución burguesa. Le dicen revolución burguesa porque los ricos pues fueron los que subieron al poder y son los que ahora mandan. Ahorita pues no está en el gobierno un filósofo, un pensador, sino un empresario, un comerciante, un burgués, un rico. Entonces para mi opinión, no hicimos nada. La idea es que el pueblo, un representante del pueblo, de los intelectuales, de un sabio, estuviera pues comandándonos y nosotros votáramos por él. Pero la gente ahora vota por un rico. Pues hay esa oportunidad de votar por alguien, pero no hay buena educación y la gente no sabe votar. Entonces, sin más, vamos a seguir viendo, a seguir viendo qué es la Revolución Francesa. Entonces voy a comentar este video y vamos a ver qué nos dice, ¿ok? Antes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes. Bueno, entonces tenemos que los antecedentes de la Revolución Francesa, la Ilustración y la Enciclopedia. Entonces Rousseau, Diderot, d'Alembert, Montesquieu crearon un ambiente de pensamiento, de ilustración, de racionalismo, que la cabeza, que el cerebro, que los argumentos, que la ciencia moderna debía ocupar el espacio antiguo de la ignorancia, la superstición. En sí funcionó y en sí no, porque pues de todas maneras la gente se mueve por emociones y no todos tienen esa facultad de ser pensadores o racionalistas o filósofos. Esa era la ilusión que creía la Revolución Francesa, pero no. Vemos que hay gente que le gusta pues el deporte, que le gusta pues la casa, las novelas, las pasiones y otras cosas, no sé. Hay gente que es diferente, que no quiere decir que no sea válido y que sean importantes para la sociedad. Hay gente que no le importa la filosofía, ni el pensamiento, ni la participación, ni la razón, ni los argumentos. Hay gente, disculpen la palabra, guache, ¿cierto? Zafada. Pero hay personas que son así, pero no tampoco le hacen mal a la sociedad. Algunos sí, pero la mayoría no. Son gente así que les importa es la plata, el comercio, le importa es progresar materialmente, pero no les importa el conocimiento, los libros, ¿no? Y es gente válida, poderosa, que también puede participar y hacer cosas buenas. Entonces sigamos. Entonces los antecedentes de la Revolución Francesa, la enciclopedia y la Ilustración.
Ese es uno de los antecedentes, ¿ok? En la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación. Bueno, ese era otro problema. Pues en Inglaterra había un rey, ¿no? Pero ese rey ya empezó a consultar con una especie de asamblea y parlamento que hasta ahora sigue en Inglaterra, con la reina Isabel. Y funcionó más o menos porque había liberalismo económico, porque esa es otra cosa que me he olvidado, el liberalismo económico y el liberalismo político. O sea, el individuo ya era protagonista, ya había participación de los poderes en Inglaterra. Pero en Francia ese rey Luis XVI era completamente corrupto, era una corrupción, habían gastos suntuosos, fiestas, etiqueta, y había mucho derroche de los impuestos de las personas. Y habían gastos militares innecesarios, malas cosas, economía mal, todo funcionaba mal, estaba mal, a pesar de las riquezas que tenía Francia en sus colonias. Entonces eso también se unió pues al disgusto y a hacer una revolución. Social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños... Bueno, paremos ahí. Entonces, habían 3 estados, como 3 composiciones de un país, de una nación francesa. Primero era la Iglesia, como siempre la Iglesia pues en la Edad Media tenía mucha influencia, sigue teniendo un poquito ahora, pero no tanto como antes. ¿Ya? Pero antes se metía mucho en política, dominaron la Edad Media en toda Europa, el Papa decidía, ponía y tenía un poder impresionante sobre los gobernantes. Y en la Iglesia no pagaba impuestos y controlaba la educación, la mentalidad, la formación de las personas. El segundo estado era la nobleza, que hacían parte los reyes, los príncipes, los condes, los vizcondes, los archiduques, los varones, y por sangre también recibían como un poder por herencia, por sangre azul, decían. Y el tercer estado era los comerciantes, que eran los burgueses, que todavía no tenían tanto poder, los artesanos y los de la agricultura y la ganadería, los campesinos y otras personas de la servidumbre. Eran el 97% de la población y pagaban impuestos, ¿ya? Los comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen.
Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente... Bueno, entonces paro ahí. Entonces, al declararse el rey en bancarrota, había como una especie de asamblea que venía de la Edad Media, pero casi nunca se reunía. Pero al estar en bancarrota, pues decidieron reunirlos. Entonces se reunieron el clero y la nobleza, que eran la mitad, y la otra mitad era el tercer estado, que eran los burgueses comerciantes, ¿ya? Y los burgueses, como eran más, pues eran el 97% de la población, pedían más votos, querían más participación para que las decisiones se tomaran más en cuenta, ¿ya? El 97% apenas era la mitad, en cambio el 3% era la otra mitad, eso era inestable completamente, hay una injusticia ahí. Fuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Imagínese, los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. Entonces esa asamblea, ellos se separaron con algunos poquitos nobles contados con los dedos de la mano y algunos del clero que veían que esas ideas eran buenas y declararon la Asamblea Nacional. Cuando hay un problema en alguna parte del mundo de Colombia, vamos a asamblea, reunión para arreglar los problemas y dar opiniones y dar soluciones. La asamblea es como la voz del pueblo, ¿cierto? Entonces declararon una asamblea y se rebelaron contra los otros y juraron hacer una nueva constitución para Francia de libertad y de participación del pueblo. Esa era la idea pues de la revolución. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». De las armas. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de... Entonces esa asamblea contó con el apoyo del pueblo y el pueblo los apoyó y se tomaron la cárcel, simbólicamente, la Bastilla, como acto de rebelión, y se armó pues como los enfrentamientos. Represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. Bueno, entonces todo parecía como triunfar porque como que el rey cedió y entonces se pusieron de acuerdo y querían cambios, suprimir la nobleza y que hubiese participación de las personas, del pueblo y los ilustrados y los burgueses. Entonces todo parecía cambiar, ¿no? En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Ojo con eso, aquí nace lo que es la izquierda y lo que es la derecha en la asamblea. Entonces a la izquierda eran como los reformistas, los
los progresistas querían una república, no querían la participación del rey, querían eliminar de tajo esa vaina de la monarquía y los poderes de sangre, ¿cierto? De los nobles. Y los de la derecha se sentaban los que querían pues que hubiese cambios, pero que hubiese una especie de monarquía parlamentaria, que hubiese rey y que la gente pues ellos no perdieran pues los derechos, sino que contaran con el pueblo, obvio, ¿no? Porque querían cambios. Entonces se fundaron la derecha y la izquierda, que son el origen de los movimientos, de los partidos políticos. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1700... Entonces se arma una guerra, pues ya, o sea, el rey quería como rearmarse y quería tener el apoyo de los otros nobles y reyes extranjeros, sobre todo de Austria, porque la esposa de María Antonieta era de la dinastía de los Austria. Entonces trata de volar, pero lo apresan, ¿ya? Y los apresan y preventivamente Francia le declara la guerra a Austria y luego a Prusia, que es como una especie de Alemania-Rusia, ¿ya? Entonces se arma pues un conflicto ya internacional. En 1792 las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Sí. Aumentaba la tensión política. Entonces ahí nace, de esa asamblea constituyente, nace la Convención Nacional y nace como el voto democrático, ya como la especie de repúblicas modernas, donde la gente vota. Entonces eran unos aires de cambio, unos nuevos aires de políticas renovadoras, progresistas en ese tiempo, ¿no? Política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre... Bueno, ¿qué quiere decir radicalizado? O sea, que habían dos poderes, ¿no? Dos partidos, los jacobinos y los girondinos. Los girondinos eran moderados, querían pues que hubiese rey, pero que con menos poderes. Y los jacobinos era una izquierda, pero al extremo radicalizado, y querían una república, y empezó una época de terror donde ellos tomaron el poder y empezaron a matar a gente pues de la misma idea pues de moderados. Y empezó se llama el régimen del terror de Robespierre, o sea que ya fueron completamente al extremo, pues ya demasiado radical se llama eso, radical es irse hasta el fondo. De los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa.
La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la República. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la... O sea, había un desorden interno y se fomentó una guerra civil entre la gente moderada y la gente pues que estaban al mando, que eran los jacobinos, los del régimen del terror, que se radicalizaron y de una manera positiva pues querían buenas intenciones, pero cayeron en ideas como ya al extremo, ya pues, y hubo mucho chisme y mataron muchas personas inocentes. Eso fue terrible. Entonces esto como una especie de revolución civil interna, de guerra civil interna. Mientras Napoleón, del republicano, estaba combatiendo a los ejércitos enemigos de los exteriores, de los extranjeros, a los prusianos y a los austriacos. Misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún... O sea, Napoleón viene, arregla las cosas, pero también la embarra porque se declara emperador. O sea que como que se terminaron los ideales de la revolución, pero de todas maneras, ¿qué queda para esto? Para luego pues seguir con Napoleón en la próxima clase. Que al principio pues, la revolución era espectacular, genial, el acuerdo entre todos, de participación, de apoyar a un gobierno en común, a necesidades comunes, todos para todos, era genial, pero como todos los extremos son malos, los radicalismos al extremo matan. Entonces
primero con este señor Robespierre, el régimen del terror, y luego con Napoleón, que pues quería a las bravas y se proclamó es que emperador y cónsul. Ya hizo cosas buenas, pero al final quería abrocharse el poder total y general. Entonces, compañeros de los y compañeras del grado 8.1, esa fue la Revolución Francesa. Luego les voy a decir cómo va a ser la actividad, ¿ok? Entonces espero que hayan entendido. Si hay preguntas, me lo hacen llegar por el grupo. Y les agradezco mucho, mucho, mucho este tema. Les voy a dejar otros videos aquí en la descripción. Les voy a dejar unos videos anexos. El de la cuna de Halicarnaso, la cuna de Halicarnaso con el profesor Lucero, que es genial, genial. Él también nos va a explicar de una manera espectacular la Revolución Francesa. Le dejo este video y otro también, el de Draw My Life, que también es muy, muy interesante. Entonces, véanse mi video, véanse en los otros dos y estaremos prestos para hacer el trabajo que va a ser muy, pero muy interesante. Entonces, les agradezco mucho, mucho y nos vemos en la próxima clase. Adiós.